Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francis Mendoza, soy estudiante de Ciencia Política y en esta oportunidad para la asignatura Estudios a Medida les voy a explicar qué se entiende por muestra, cómo debe diseñarse y cuáles son las principales tipologías que se conocen de la muestra. Ok, una muestra es sin duda alguna una herramienta fundamental de la investigación científica, cuya finalidad es determinar e identificar qué parte del total de la población debe examinarse, con el propósito de poder realizar inferencias sobre la misma. La muestra debe ser representativa, para lo cual debe reproducir de la mejor manera los rasgos esenciales de la población, ya que esta información será fundamental y necesaria para llevar a cabo la investigación o el estudio que se esté desarrollando. Asimismo, la muestra debe reflejar tanto las similitudes como las diferencias encontradas en la población y, posteriormente, ejemplificar las características de esta. Ahora bien, el diseño de la muestra es también una etapa o una fase esencial dentro de la investigación que no pretende o que no estudia globalmente a la población objeto de análisis. Para seleccionar o para elegir a los individuos que formarán parte de esta muestra, generalmente se consideran dos grandes grupos de técnicas. En ellas encontramos el muestreo aleatorio y el muestreo empírico. En el muestreo aleatorio persiste el principio de la elección al azar, es decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, mientras que en el muestreo empírico es precisamente el encuestador, el especialista o el investigador quien establece ciertos criterios, ciertas pautas para poder elegir o seleccionar los elementos. Por esta razón, este tipo de muestreo carece muchas veces de validez y son constantes los sesgos incontrolados. Finalmente, encontramos dos tipos de muestras. Está el muestreo probabilístico y el no probabilístico. Vamos primero con el probabilístico. Este es un tipo de estudio que se caracteriza por el principio de la equiprobabilidad. Es decir, en este muestreo todos los elementos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad o la misma posibilidad de ser seleccionados. Dentro de este grupo encontramos cuatro subgrupos principales. Está el aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el aleatorio estratificado y el aleatorio por conglomerado. En el aleatorio simple se eligen tantos elementos como sean necesarios para completar un tamaño de muestra requerido, mientras que en el sistemático no se extrae un número de aleatorios, sino que solo se extrae uno. En el estratificado se consideran categorías típicas diferenciadas entre sí que se conocen como estratos, pero estos estratos deben poseer gran homogeneidad con respecto a una característica. Y finalmente, en el muestreo por conglomerados, la unidad muestral la constituye un grupo de elementos que forman una unidad y que es lo que se denomina o se llama conglomerado. Ahora, ¿qué pasa en los muestreos no probabilísticos? Bueno, en este caso no se pueden hacer generalizaciones, es decir, estimaciones inferenciales sobre la población. ¿Por qué? Porque no se tiene la certeza de que la muestra seleccionada sea realmente la más representativa, ya que no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Sin embargo, para elegir las muestras no probabilísticas, de igual manera, se establecen criterios específicos y se trata, en la medida de lo posible, de que sea muy o lo más representativa que se pueda. Dentro de este grupo tenemos el muestreo por cuotas, el muestreo intencional y el discrecional. En el por cuotas, bueno, se fijan cuotas, que son un grupo de elementos que reúnen características o condiciones específicas, mientras que en el intencional se hace un esfuerzo deliberado porque la muestra sea lo más representativa al incluir en ella grupos supuestamente típicos. Y finalmente, en el muestreo discrecional es el investigador quien establece los criterios sobre los cuales va a elegir el
un determinado número de elementos, considerando que esos elementos pueden aportar algo al estudio, a la investigación o al análisis que se esté realizando. Esta fue toda mi explicación. Muchísimas gracias.